Hemos llegado al final del curso de técnicas de investigación documental y durante todo el desarrollo del curso vimos las diferentes fases del método científico. La fase indagadora elaboramos nuestro plan de investigación. En la fase demostrativa realizamos nuestro desarrollo de la investigación por medio de nuestras encuestas, tabulación, gráficas y análisis. Y ahora vamos con la fase expositiva. Y la fase expositiva nos va a llevar a la elaboración de nuestro informe final. Y aquí tenemos la presentación que explicará cada uno de los pasos que conforman la elaboración del presente informe. Así que acompáñame y vamos con la presentación del informe final. Tal y como vemos en nuestra pantalla, el informe de investigación es el instrumento intelectual en el cual damos a conocer los resultados de nuestra investigación. Este informe es un documento escrito, el cual va a estar conformado por capítulos, llevará una introducción y también llevará conclusiones en las cuales podremos demostrar si las hipótesis fueron aceptadas o rechazadas, o hemos comprobado o hemos tenido nuevas hipótesis. Luego de saber qué es el informe de investigación, vamos a la siguiente, la cual es la importancia. Y la importancia del informe es comunicar en forma científica los conocimientos expuestos a través de conceptos, a través de categorías, a través de juicios, razonamientos y leyes. Es ahí donde radica la importancia del informe de investigación. Vamos a ver la siguiente presentación, la cual las vamos a dividir en dos partes. Las características del informe. Las características del informe, tal y como se expresa y se ve en la presentación, tenemos las ético-académicas y las de carácter técnico. Cuando hablamos de las ético-académicas, me estoy refiriendo a la honestidad, a la veracidad y a la objetividad. La honestidad me habla que la exposición tácita debe ser completa y exacta. Esto quiere decir que nuestro informe debe basarse sobre una parte honesta y no debemos de cambiar elementos que van estructurados o que no son parte de nuestra información recolectada. La veracidad. ¿Cómo vamos a obtener la veracidad en nuestro informe? Pues la veracidad la obtenemos en el desarrollo de la investigación, que es la fase demostrativa. ¿Por qué? Porque al formular nosotros nuestros instrumentos de recolección de datos y al pasar esos instrumentos de recolección de datos, las encuestas me van a dar esa veracidad. Las entrevistas que realizamos me van a dar la veracidad. La observación realizada le va a dar la veracidad al informe final que nosotros vamos a presentar. Luego, sabemos que el informe debe de ser objetivo. ¿Qué quiere decir la objetividad? Pues es lo contrario a la subjetividad, que está mezclado, que está influenciado por los sentimientos. La objetividad indica que la investigación no debe de llevar ningún sesgo, que la investigación no debe de ser sesgada o parcializada por el criterio del investigador. Debe de ser clara, definida y sobre la base de la objetividad. Luego, las características de carácter técnico. Tenemos el lenguaje. El lenguaje en nuestro informe debe de ser un lenguaje claro, preciso, breve. Tiene que llevar variedad, sencillez, sobriedad y sobre todo debe de ser armonioso. Luego debemos de tener un contenido y el contenido no es más que aportar nuevos conocimientos, ¿sí? Nuevos conocimientos a los ya existentes. Luego la presentación cobra una relevancia muy importante en el desarrollo del informe final, porque la presentación debe de llevar una lógica que permita guiar a nuestros lectores a través de los diferentes capítulos. Y esos capítulos deben de llevar una lógica de estructuración para que no generen una confusión al momento de ser analizados y estudiados. La estructura del informe. La estructura del informe la vamos a dividir en tres elementos. Y aquí quiero hacer una pausa. La sección preliminar va a estar compuesta por la portada o carátula.
¿Y a qué me refiero con la portada o carátula? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro texto de técnicas de investigación documental. Esta que tenemos aquí es nuestra portada o carátula, ¿sí? Luego tenemos una portada interior. Esa es otro elemento de la sección preliminar, que es nuestra portada interior. Luego vamos a tener una hoja de contenidos, que no es más que el índice que nosotros debemos de presentar en nuestro informe. Es la hoja de contenidos. Y luego vamos a tener también, si vamos a realizar gráficas, si vamos a realizar cuadros, por cada gráfica y por cada cuadro realizado debemos de hacer un índice de gráficas y un índice de cuadros. Entonces, esos son los elementos que forman la sección preliminar. Luego tenemos el cuerpo principal del trabajo, que es la esencia del informe final. Y ese cuerpo principal va a estar compuesta por la introducción. Más adelante vamos a ver qué es la introducción, nuestro marco teórico, nuestras hipótesis, nuestros objetivos, nuestra definición del problema, nuestra población o muestra, la clasificación y el análisis de datos, las conclusiones y las recomendaciones. Y finalizando con la sección de referencias, donde vamos a incluir la bibliografía, los apéndices y los anexos de nuestra investigación. Veamos la siguiente presentación. Dentro de la estructura del informe, que es donde nos vamos a contener ahorita, y específicamente en el cuerpo principal, vamos a ver la introducción. ¿Y qué es la introducción? Pues la introducción se escribe gramaticalmente en pasado y relata todo lo que sucedió en la planificación de la investigación, relata lo que sucedió en el desarrollo de la investigación y le da una introducción al lector sobre los capítulos expuestos dentro de nuestro informe final. Luego vamos a tener dentro del cuerpo principal las técnicas e instrumentos. Y esta parte del informe final o tesis, el investigador explica los pormenores sobre el método, las técnicas y los instrumentos utilizados. ¿Okay? Vamos a dar a detalle cuáles fueron las técnicas utilizadas en el desarrollo, cuáles fueron los instrumentos que nos llevaron a obtener y a recolectar esa información para luego poder hacer nuestro análisis y nuestras gráficas. A eso se refiere cuando hablamos de las técnicas y de los instrumentos. Luego vamos siempre en el cuerpo principal, a la población y la muestra. Si nos damos cuenta, la población se refiere al universo. La población es el todo. Y la muestra es un extracto de ese universo, tal y como lo tenemos graficado ahí. Ahí tenemos toda la población, pero la muestra va a ser una parte de la población. La muestra va a ser la cantidad de personas a los cuales nosotros pasamos nuestra encuesta y tenemos nuestros datos y sobre ello realizamos nuestro análisis. La siguiente presentación habla sobre el análisis de los datos. ¿Ok? ¿Y qué me refiero al análisis de los datos? Consiste en realizar operaciones que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Entonces aquí es donde vamos a realizar todo ese proceso de análisis de los datos recolectados cuando nosotros realizamos el proceso de pasar la encuesta. Entonces aquí tenemos el análisis de datos. Luego tenemos dentro del cuerpo principal la presentación de los resultados. Veamos que la presentación de los resultados las vamos a dividir por capítulos, ¿sí? En relación a los términos, objetivos y las hipótesis. Deben incluir cuadros de tablas, figuras estadísticas y figuras descriptivas. Para el desarrollo del curso de técnicas de investigación documental, los vamos a dividir en 4 capítulos. El capítulo 1 va a estar conformado por todo nuestro marco teórico y todas nuestras teorías que nosotros tenemos en relación al tema de investigación. Nuestro capítulo 2 vamos a plasmar las definiciones, justificaciones, planteamiento de problema, objetivo, las técnicas, el muestreo, el análisis. Y en el capítulo número 3 vamos a presentar nuestras gráficas. Las gráficas deben de ser presentadas con la estructura que ya definimos con anterioridad, con sus títulos, fuentes, análisis. Y posteriormente en el capítulo número 4 vamos a ver la comprobación de la hipótesis. Vamos a ver si cada una de las hipótesis planteadas fueron aceptadas o fueron rechazadas. Las conclusiones. Las conclusiones pues es un extracto ideológico de una parte o del capítulo.
o la suprema síntesis de la misma, en la cual se confirman las respuestas tentativas o las hipótesis. Recordemos que las conclusiones que no pueden faltar dentro de nuestro informe final son las conclusiones que acepten o rechacen las hipótesis. 2. Las que indican el grado de probabilidad en la que quedó comprobada o refutada esa hipótesis. 3. Las limitaciones que existieron en el desarrollo de la investigación. Como bien sabemos, tuvimos aciertos, pero también existieron ciertas limitaciones. Las nuevas hipótesis que se plantean derivado del trabajo de investigación. Y recuerden que por cada objetivo planteado deberemos de plantear también una conclusión. Y por cada hipótesis específica también deberá llevar una conclusión. Sección de referencias. La sección de referencias va a estar compuesta por la bibliografía, apéndice y anexos. Y recordemos que la bibliografía no es nada más que la información completa de las fuentes citadas. Fuentes que consultamos para elaborar nuestro marco teórico. Y es ahí donde tenemos que extraer los nombres de los autores y plasmarlos en nuestra bibliografía. Los anexos es un componente independiente del informe final. Es información importante aunque la misma se encuentre fuera de contexto. Y es de esta forma como elaboramos nuestra sección de referencias. Recuerda, utilizar las técnicas de la redacción del informe. Nuestro informe debe de ir estructurado, profesional, técnica y sobre todo tener una armonía gramatical. Cuando utilizamos las técnicas de redacción en el informe las vamos a dividir en 4. El planteamiento del texto, las técnicas de redacción, las notas al pie y la puntuación y estilo. Cuando hablamos del planteamiento del texto, es elaborar la estructura previa del texto que nosotros vamos a exponer. Luego ese texto que nosotros desarrollamos, hagamos un borrador de cada uno de los capítulos. Cuando tengamos el borrador de cada uno de los capítulos, recordemos que a veces nosotros lo realizamos, pero debe de ser leído por una segunda, tercera o cuarta persona. O sea, someterlo a una crítica nueva, porque para nosotros la redacción puede ser buena, pero cuando lo lee alguien más, ya tenemos una crítica adicional sobre el texto que nosotros redactamos. Luego tenemos las técnicas de redacción, y no es nada más que las técnicas, nos debemos de sujetar al periodo en el que está nuestra investigación. Determinar el área de acción a la cual estamos investigando, partir de lo particular a lo general para poder hacer un análisis adecuado sobre los textos, párrafos que nosotros vamos a exponer, y debe de ser relevante y debe de ser claro. No se les olvide que también debemos de anotar todas nuestras notas al pie de la página. Y además, para que nuestro informe lleve esa armonía gramatical, nuestras puntuaciones y estilo. Ahí los puntos para separar, las comas para hacer una pausa, los guiones para poder separar un texto del otro texto, de otro párrafo, de otra palabra. Entonces debemos de utilizar nuestros signos de puntuación. Las locuciones latinas no son más que abreviaturas bibliográficas, específicas para cada uno de los casos, y deben de colocarse también en el pie de la página como corresponda y con su abreviatura correspondiente. Aquí tenemos un ejemplo de las locuciones latinas más utilizadas. Está la que significa idem, que significa lo mismo, supra, ve hacia arriba, infra, ve hacia abajo, y así tenemos una serie de diferentes locuciones latinas. Entonces, se los dejo para que puedan analizar cada una de ellas y luego de su análisis correspondiente lo puedan poner en práctica en su desarrollo del informe. Y es así como llegamos al fin de nuestro curso de técnicas de investigación documental. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención prestada en
los diferentes videotutoriales en las clases presenciales y en las clases virtuales. Recuerden, cada éxito requiere un esfuerzo. Y no olviden que no importa qué tan grandes son los retos, sino qué tan fuerte es el deseo que tenemos cada uno de poderlos superar. No se olviden seguirnos en Facebook, seguirnos en nuestro canal de YouTube o escribirnos a la dirección garcia.oscarharoldo@gmail.com. Hasta una nueva oportunidad y éxito en sus vidas.